Dios es bueno, estamos bien por la gracia de Dios. Hay un texto que quiero compartir. Hoy vas a darte cuenta que estoy hablando de algo muy básico, pero tan necesario para recordar, para refrescar, porque a veces en nuestra vida espiritual, cuando vamos leyendo la palabra de Dios, vamos extrayendo verdades y la verdad que la palabra de Dios es tan inmensa que siempre nos dice algo nuevo. Y en esas cosas nuevas es como que nos vamos elevando, pero cada tanto necesitamos recordar las bases. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de elevarnos tanto que nos olvidamos de lo de abajo. Y a veces peor, nos olvidamos de los de abajo. Y no estoy hablando abajo de más baja categoría, sino aquellos que todavía no conocen lo que sirvió de base para vos y para mí, para que hoy estemos. Hoy en la segunda reunión vamos a tener un bautismo donde alrededor de unas 20 personas estarán confesando públicamente su fe. Y estaba diciendo qué lindo, cada 3, 4 meses estamos celebrando un bautismo con algunas decenas de personas, pero necesitamos que más personas conozcan a Jesús. Cada vez más personas tienen que tenerlo a Cristo en su corazón, porque esta es la forma de satisfacer el amor de Dios. Porque de tal manera, y si lo dijéramos de otra forma, llegó a amar tanto, tanto, tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si queremos satisfacer ese amor de Dios, tenemos que dejar que corra ese maravilloso evangelio. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Es como empieza la carta a los Corintios. ¿Saben qué? Los corintios tenían un pequeño problemita. Había tremendas manifestaciones del Espíritu Santo, había cosas, milagros que se veían, los dones estaban pero a flor de piel, todos los días se veía algo nuevo, muchos bautismos en el Espíritu Santo, cosa que necesitamos en estos días y tenés que buscarlo, porque esta promesa es para todos. Acordate, no sos la excepción, para vos también es la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Pasaban todas estas cosas, pero al mismo tiempo los corintios tenían un problemita. Tenían un carácter demasiado formado en el área natural. Es decir, eran muy rígidos en su interior y llegaba esto a traerles problemas entre ellos, porque cada uno estaba tan convencido de su forma de ser, tan convencido de que su manera de ser y ver las cosas es la correcta y la otra la equivocada, que esto los llevaba a tener divisiones. Y Pablo les pega muy, muy duro, dice, porque si entre ustedes hay divisiones y contiendas, ¿no son carnales y andan como niños? Son niños, todavía no crecieron espiritualmente, no desarrollaron la vida espiritual, porque lo espiritual trasciende a lo cultural. Lo espiritual trasciende a nuestras filosofías y maneras de ver las cosas. Los corintios tenían tanto problema de divisionismo que hasta se aferraban a los líderes para formar partidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, soy mayor que los demás. Pero en realidad se aferraban no porque siguieran sus enseñanzas, sino porque trataban de identificarse para separarse de los demás. Y esto es lo que tenemos que evitar en nuestra vida cristiana, el separarnos de los demás, o decir, bueno, yo soy así, los demás son distintos, a los demás son de baja categoría, o los demás no son personas profundas como yo. Y Pablo entonces tiene que hablarles muy seriamente y decirles, miren, no se manejen solos, miren que tienen un dueño, y ese dueño es el Señor. Y ya desde el principio que les escribe la carta, empieza a plantearles esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire qué interesante, como 3 veces menciona el término santo, que significa consagrado, pertenencia. Por ejemplo, si este vaso fue comprado para que los que predican puedan beber de él, se santifica en la medida que se usa para el fin para el cual fue adquirido. Ahora, si este vaso yo lo utilizo para jugar al carnaval, lo estoy profanando porque le estoy dando un uso distinto para el que fue adquirido. Por eso nuestras vidas son santas en el sentido de que estamos apartados para Dios, somos pertenencia de Dios, por lo tanto, si nuestras vidas fueron apartadas para Dios, tienen que consagrarse, tienen que santificarse más. Es decir, cada día tenemos que caminar más de acuerdo al propósito para el que fuimos adquiridos. Y esto se los pone bien en claro Pablo a los Corintios. Por eso dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, como diciendo, la iglesia es de Dios. A los santificados en Cristo Jesús, los que están actuando de acuerdo al propósito de Dios, a los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y hablas, nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, como diciendo, ojo, nuestro dueño. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y otra vez del Señor Jesucristo. O sea que insiste, ya en los primeros 3 versículos está diciendo, miren que no son de ustedes, miren que no se manejan solos, miren que tienen dueños. Se los dicen muchas veces. Pero en especial quiero detenerme a esto que dice, y con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Así que todos los que invocan, ¿cuántos invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Levanten la mano los que invocan el nombre. No llegamos a entender bien qué significa esto, pero sabemos que invocamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa invocar? Invocar significa llamar, a veces acudir, a veces pedir por, es decir, estoy invocando el nombre, mi jefe te dice esto, estoy invocando a mi jefe. Hablar en nombre de también puede ser invocar, estoy invocando la ley tal para que hagan tal cosa. Y nombre, invocar el nombre, no se trata de un simple sonido, porque hay personas que utilizan el nombre de Jesús como si fuera un abracadabra. No, dicen en el nombre de Jesús y piensan que ya escuchando la palabra Jesús, los demonios van a huir. Pero ¿sabes qué? Yo conocí un peluquero que se llamaba Jesús y estaba más endemoniado que no sé quién. Es decir, el sonido fonético, aparte en cada país lo nombran de una manera distinta. Así que el sonido fonético nombre no es ese sonido, sino que es la persona misma. Hacer algo en nombre de Jesús significa hacerlo de parte de Jesús, como si Jesús lo hiciera. Así que invocar el nombre de Jesús sencillamente significa acudir a Jesús. Mira qué sencillo que es esto. Invocar el nombre de Jesús significa recurrir a Él, acudir a Él, acercarse a Él, buscarlo a Él, tratar de estar cerca de Él. Ahora, ¿por qué Jesús es tan importante para nosotros? Bueno, la verdad que hizo tantos milagros en esta tierra que todas las personas que vieron esos milagros estuvieron después dispuestas a dar su vida por Él, porque entendieron que Él realmente venía de Dios y que había resucitado entre los muertos. Dejó enseñanzas muy valiosas que hasta nuestros días nosotros ponemos en práctica, pero también sabemos que murió y resucitó, y los que lo vieron resucitado dijeron, no, ya esta es la prueba máxima, ya con esto estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús,
porque si Él tiene poder sobre la muerte, quiere decir que Él es Dios. Ahora, todo esto que estamos mencionando hace referencia a la historia de Jesús. Jesús enseñó algo muy bien que nos sirve en nuestros días, pero lo enseñó en un tiempo en la tierra. Jesús murió, hubo una fecha, aunque no la sabemos, pero tuvo que haber una fecha en la que Jesús murió, una fecha en la que Jesús resucitó. Todo esto quedó en un lugar en el tiempo. Por lo tanto, si esto hubiera quedado solo en un lugar en el tiempo, hoy entonces Jesús no sería tan importante. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Realiza acciones en el presente que tienen vital importancia para nosotros, aquí y en la eternidad. Y quiero hablarte de estas acciones que Jesús realiza en el presente. Y la primera de ellas es: Jesús pagó por nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La paga del pecado es la muerte. Nosotros, separados de Dios, somos como una rueda suelta del eje que perdió dirección y que se transforma en un peligro. Menos mal que las ruedas que se salen de los autos y los camiones, después de dar unas cuantas vueltas, hacer unos cuantos estragos, finalmente caen y todo el mundo dice: qué alivio, por fin esta rueda dejó de girar, porque si no haría desastres. Algunas ruedas en la ruta se salen y se meten campo adentro y dicen: qué buena que es esta rueda. No, es mala porque se salió del eje. Y si esa rueda girara permanentemente, es cuestión de tiempo para que cause algún daño. Por lo tanto, menos mal que la rueda tarde o temprano cae. Esta es la razón por la cual los seres humanos morimos. Porque si encima de estar sueltos del eje que es Dios, habiendo perdido dirección, fuéramos eternos, esto sería el planeta infierno. Eso lo decimos varias veces. Sería cuestión de tiempo. Hay gente que dice: qué bueno que es cuestión de tiempo. Y algo va a hacer y va a causar algún daño a la creación de Dios. Bueno, el tema es que nosotros salimos del eje y somos malos. Estamos infectados por el pecado. Así que date el gusto de decirle de al lado: qué malo que sos. ¿Cuántos ven un mosquito en su habitación y empiezan a perseguirlo? Y no paran hasta que lo matan. A ver, ¿cuántos le abren la puerta al mosquito y le dicen: te doy una oportunidad? No. Lo matás, lo pisoteás, lo reventás, le arrancás la trompa primero para que no pique a nadie más en su vida. No tiene que vivir ese bicho. Porque sabés que después viene, tenemos un par que están ahí peleando, tenemos que orar por todos los que están afectados por el dengue. No, tienen que vivir. Bueno, te lo digo, no te ofendas, ¿no? Pero estamos como los mosquitos. No merecemos vivir. Ni un amén, Nada. Por eso la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Pero acá está lo primero que Jesús hizo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo: consumado es. Y era exactamente la palabra que se decía cuando las personas cumplían la condena. Cumplida está la condena. Consumado es. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que ya no tenés que andar revoloteando por la habitación evitando el cachetazo, sino que podés volar libremente porque Dios te perdonó la vida, porque Cristo pagó por vos y por mí. Mirá qué lindo eso. Ya no tenemos culpa. De pronto el diablo le dice al Señor: ahí hay un mosquito. Y el Señor dice: pero este es un mosquito bueno, porque Cristo murió por él. Así que solamente
Tenemos que confiar en que Jesús, con su muerte, ha sido suficiente para pagar por nuestros pecados. Confiar que es así. Y este término, confiar que esto es así, es lo que la Biblia llama fe. ¿Qué es tener fe? Confiar que así es que resulta. Por eso el capítulo 5, versículo 1 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es justificado? Fuimos declarados inocentes. Dios dice: no hay ninguna culpa. Entonces ya no hay muerte para esta persona. Está en paz conmigo. No va a morir. Así que esto es lo primero que Jesús hizo. Jesús murió para que seamos declarados inocentes. Es para que le estés toda una vida agradecido a Jesús. ¿O no? Te pagó una deuda impagable. Segunda acción que Jesús realiza en el presente: Él es nuestro dueño. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es decir, fuimos trasladados al reino de Jesús. Es decir, ahora estamos bajo el reinado de Jesús. Estábamos condenados a la muerte eterna, pero Jesús pagó por nosotros. Y si Él pagó por nosotros, ahora es nuestro dueño. Le pertenecemos a Él. Esto dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que si nosotros le pertenecemos a Jesús, Jesús es nuestro dueño. ¿Y cuál es la otra palabra con la que bíblicamente se designa un dueño? Jesús es nuestro. A ver, por ahí escuché. Es nuestro Señor. ¿Por qué le decimos Señor? Porque antiguamente los esclavos a sus amos le decían Señor. Por eso Jesús dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? De nada vale decir: sos mi dueño y llevo mi propia vida. Así que en el presente Jesús es nuestro dueño, es nuestro Señor. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los vivos, de los muertos, perdón, como de los que viven. Así que Jesús es nuestro Señor. Qué lindo. Merecíamos morir y Jesús pagó por nosotros. Ya no nos espera la muerte. Y encima Jesús es nuestro dueño. Jesús es nuestro Señor. Pero ¿qué más hace en el presente? Si las cosas quedaran ahí, bueno, estaríamos viviendo como nuestra antigua religión. Sin embargo, no solamente Jesús es nuestro Señor, sino que Él habita en nuestro ser. Cuando voy a una casa que no es la mía, normalmente voy de visita. Porque si yo me fuera a vivir a una casa que no es la mía, sería un ocupa. Sería un usurpador. Así que cuando yo voy a una casa que no me pertenece, la visito. Pero cuando yo voy a mi casa, ahí estoy habitando. Estoy morando en mi casa. Estuve la semana pasada, toda una semana, estuve dando un curso, estaba en un lugar magnífico, me trataron muy bien, todo bien, estaba muy, muy cómodo, todo fantástico, pero cuando llegué a mi casa dije: ¡ay, qué linda que es mi casa! Volver a escuchar las órdenes de Silvia, que me rete, que dejo los zapatos. No, es mentira. Qué linda que es mi casa. Bueno, nosotros somos morada de Dios. Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que el ser Jesús nuestro dueño está habitando en nuestro interior. Romanos 8, versículos 9 al 10 lo explica de otra manera. Mas vosotros no vivís según la carne. Vivimos en una carne y tenemos una naturaleza que nos lleva a hacer algunas cosas que no queremos, pero ahora nosotros vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Al pertenecer a Cristo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Esto quiere decir que lo tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo tenemos a Jesús en nuestro ser. No estamos solos. ¿Alguna vez te sentiste solo? Sin embargo, lo tenés a Jesús. Y el tenerlo a Jesús te permite tener cada día nuevas fuerzas. El apóstol Pablo en cierta oportunidad dijo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Y eso fue suficiente. Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir en abundancia, sé vivir humildemente, todo lo puedo en Cristo que me... ¿Cómo nos fortalece Jesús? Porque está en nuestro interior, porque nos revitaliza. Es verdad, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ahora tenemos una nueva naturaleza hecha por Cristo, a la cual podemos hacer caso. Y acá viene la cuarta acción de Jesús en el presente. Jesús transforma nuestras vidas. ¿Cuántos antes de conocer a Cristo tenían problemas? Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Problemas de carácter, problemas en las relaciones interpersonales, problemas con algún vicio, con alguna cosa. A ver, y fueron cambiados por Jesús. A ver, pónganse de pie los que fueron realmente cambiados por Jesús. No te levantes como un resorte porque sí. Si realmente fuiste transformado por Jesús, mira. ¿Con esa cara era malo? Sí, con esa cara. No, va, no. Podés sentarte. ¿Para qué voy a tomar mucho tiempo para explicar esto si ya lo experimentaste? Al morar Jesús en nosotros, nos hizo nacer espiritualmente. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Al nacer espiritualmente, experimentamos un nuevo nacimiento. Hasta ahora conocíamos el nacimiento físico, y este nacimiento físico es el que nos permite vivir, existir con nuestro cuerpo. Pero esta vida física es una vida que está sujeta a nuestros ancestros, ¿no? Somos como una locomotora que desvió el camino. Todos los vagones siguen el camino de la locomotora. Adán y Eva se separaron de Dios. Todos nosotros nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso ponernos de este lado del alambrado para que únicamente crucen el alambrado los que quieren. Acá estamos los que hemos cruzado el alambrado. Ahora, ¿qué ocurre? Esta naturaleza pecaminosa que tenemos de pronto se vio invadida por una nueva naturaleza. Cuando entregaste tu vida a Cristo, Cristo te compró, se transformó en tu Señor, habita en tu interior y ahora nació la naturaleza espiritual. Por eso naciste de nuevo. Esto quiere decir que ya tu vieja naturaleza no tiene el monopolio con vos. Antes, ¿viste cómo esos barrios que tienen un solo almacén en 50 cuadras a la redonda? Entonces te pone el precio que quiere. Y vos decís, pero qué caro. Búsquese otro almacén. Que voy a ir 50
kilómetros a la redonda no hay un almacén, qué sé yo. Bueno, antes teníamos monopolio con nuestra naturaleza pecaminosa. Era lo único que sabíamos hacer. Pero ahora tenemos otra opción. Nació algo nuevo, empezó una nueva naturaleza. Ahora yo sigo teniendo libre albedrío, porque cuidado, a veces algunos esperan una fórmula mágica para cambiar su vida, ¿no? Es muy común esto. Señor, cámbiame, transfórmame. Y mientras tanto seguís siendo un tránsfuga. Le pedís al Señor que te cambie, pero seguís haciendo cosas mal. El Señor no me cambió, no tengo más. No es eso, vos tenés que decidir, porque ahora tenés la opción. Antes no tenías opción, era el único camino. Ahora hay una nueva puerta, la puerta espiritual, donde podés decirle que no al pecado y no te morís, no te desarmás, porque hay una fuerza que te permite hacerlo, pero tenés que tener tu decisión. Ahora podés vivir espiritualmente, podés decirle que no al pecado, porque ahora tenés fuerzas espirituales. Así que Jesús, al darte esta nueva vida, este renacer espiritual, te permite empezar a vivir de acuerdo al Espíritu y ya no de acuerdo a la carne. Yo siempre cuento la misma historia y espero que no te aburras, pero tenés que entenderla. ¿Sabes que mi vida, la mayor parte de mi vida transcurre de casa a la iglesia, de la iglesia a casa? Yo suelto el volante del auto, cierro los ojos, va solito. Tengo un surco marcado. Casa a la iglesia a casa, casa a la iglesia. Pero de vez en cuando, Silvia me pide que vaya a comprar a Coto. Bueno, ¿por qué? Bueno, resulta que tengo varias opciones, pero esa es una. Pero ¿sabes qué pasa? Un cuarto, un tercio del camino lo comparten Coto con la iglesia. Es decir, las primeras, 7, 8 cuadras, es como si fuera la iglesia. Y 7, 8 cuadras son suficientes para que yo me abstraiga. Pongo la música bien fuerte, siempre me gustó la música fuerte porque soy sordo, ¿no? Si no la escucho. Y empiezo a pensar, y cuando me quiero acordar, como voy por el mismo camino, cuando me quiero acordar estoy llegando a la iglesia. Dice, pero ¿qué estoy haciendo si yo tenía que ir a Coto? Es como que el inconsciente me dice, no, en la iglesia vas a gastar menos plata. Bueno, estábamos tan acostumbrados al pecado que si nos descuidamos, vamos por ese camino. Y nos tenemos que dar cuenta que algunas cosas de la vida se comparten, pero hay un momento en que el camino se bifurca y yo tengo que decidir para dónde voy. Y ahí es donde vos tenés que satisfacer la vida espiritual. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. No es cuestión de un descuido para que le hagas caso al pecado. Por eso aquellos que siguen viviendo bajo su naturaleza pecaminosa tienen poco desarrollo, van creciendo poco. Son niños en Cristo, son carnales porque siguen su naturaleza carnal. Pero los que crecen en la fe son aquellos que van decidiendo por el camino espiritual. Acá, en esta congregación, hay personas de diferentes niveles espirituales. Y de vez en cuando vas a ver alguno que siempre termina yendo para los caños. Que siempre termina yendo para el pecado. Hasta te preguntás, ¿será creyente o no será creyente? Yo no sé, yo no tengo la clave para saber si es creyente o no es creyente. Menos mal que no tenemos elementos. A veces dice, este ni se convirtió. Yo todavía no lo sé. Dios no nos capacitó a nosotros, no nos licenció para que digamos quién es creyente, quién no es creyente. Tengo que tratarlo a todos como creyentes renacidos. Sin embargo, algunos no dan desarrollo a su vida espiritual y andan con montones de cosas que son de la vieja vida. Así que al estar Jesús en nosotros,
tenemos la posibilidad de transformar nuestras vidas. Miren qué tremendo lo que Jesús hizo. En primer lugar, pagó por nuestros pecados. En segundo lugar, es nuestro dueño. En tercer lugar, está dentro de nosotros. Y no solamente eso, sino que transforma nuestro interior. Hoy leí en el diario, en un momento, que hay una ciudad en Estados Unidos donde están ofreciendo viviendas por $1. Podés ir, ¿eh? Claro, después tenés que invertir como $90.000 en arreglarla, la vivienda. Pero porque se están desapareciendo los habitantes. Pasamos una vez con Silvia por ahí y les digo, había unas caripelas que dijimos, así que hay que tener $1 y coraje para ir. Pero después 90.000 más, porque cuando uno entra en una casa uno la va hermoseando. Y esto es lo que hizo Jesús, nos hermoseó. A pesar de la caripela que tenés, te hermoseó, no te preocupes, antes eras peor. Pero además de esto, Jesús nos dio vida eterna. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que Juan dice que Jesús es el verdadero Dios. Así que se te llegan a visitar estos que andan de 2 en 2 con la valijita y la revista. Y te hablan, ¿qué piensa usted de la eternidad? Que yo tengo a mi Dios que está en mi corazón. Solo tengo a Jesús, no necesito. Anda a buscar a otro, tómatela. No, amalo y hablarle del amor de Jesús, que es lo que le falta. Todo lo corrompido se muere. Cualquier cosa orgánica que vos pongas se descompone. Lo incorruptible no muere. Y Jesús nos hizo nacer espiritualmente. Ahora tenemos una naturaleza espiritual. Esto significa que ahora tenemos eternidad porque tenemos el Espíritu de Cristo. Un día, si Cristo no viene antes, te van a velar. ¿Sabías eso, no? Me van a velar. Te invito a mi fiestita. Es así, y te van a llorar, y espero que aunque sea un poquito me lloren, pero la verdad del caso es que esto sí, va a haber la corrupción, pero esto otro que nació de nuevo, que conserva todo mi ser, tiene vida eterna. Y no es algo que vas a tener en el futuro, es algo que tenés ya, porque el que cree tiene vida eterna. Si la tenés a tu suegra al lado, aunque no te guste decirle, tenés vida eterna. Qué lindo es tener vida eterna. Sexto, encima de todo esto, Jesús es tan bueno que nos permite representarlo en esta tierra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Jesús murió en nuestro nombre, pero ahora nos faculta para que vivamos en su nombre. Así que donde vos vas, llevas presencia de Cristo. No te olvides nunca de esto. Vos no estás solo a tu propio título personal. Donde vos estás representándolo a Jesús. ¿Te das cuenta por qué tu vida tiene que ser una vida santa? ¿Te das cuenta por qué tu vida tiene que ser una vida íntegra? ¿Te das cuenta por qué tenés que dar buen testimonio? Porque lo estás representando a Jesús. Lo que vos digas, aquellos que no conocen a Dios lo van a interpretar como que viene de parte de Jesús. Está la parte negativa de esto, ¿no? Con mucha frecuencia me toca hablar con personas que no quieren saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque recibieron alguna herida de parte de la iglesia o algún líder de la iglesia
de quien tenían las expectativas de que lo representara a Jesús. Y lo representó tan mal a Jesús que no quieren saber nada. Claro, son excusas. Cuando yo quiero creer en Cristo, cualquier excusa es buena para creer en Cristo. Ahora, cuando yo no quiero creer en Cristo, cualquier excusa es buena para no creer en Cristo y voy a echarle la culpa a todo aquel que lo representó. Sin embargo, la Biblia dice que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay por aquel por quien vienen los tropiezos. Por eso vos sos un representante de Jesús y Jesús te lo permitió. Cada vez que vos predicás el Evangelio, estás representando a Jesús y tenés la autoridad de Jesús. Así que te prohíbo que me traigas a alguien para que le ore. Orale vos y se acabó. Claro que no tiene por qué ser así. Pero habla de las personas de Jesús. Y cuando alguien te dice que tiene un determinado problema, decile que vas a orar por esa persona. Orá. Y vos decís, y si no pasa nada, es problema de Dios, porque vos estás en representación de Dios. No es tu problema. Hablarle de Cristo a las personas, porque tenés la autoridad de Jesús. En el tiempo de la iglesia primitiva, las autoridades que convocaban a los cristianos, que estaban causando bastante alboroto, se sorprendían que personas del vulgo y sin letras hablasen con tanta autoridad de Jesús. Se sentían como los dueños de casa. Y esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, ora por los enfermos y ve milagros. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno puede ver las señales que acompañan a la predicación. A veces la gente quiere ser llena del Espíritu Santo para sentirse mejor. Quieren ser llenos del Espíritu Santo para pasarla bien. Quieren ser llenos del Espíritu Santo por motivaciones muy egoístas. Pero la llenura del Espíritu Santo es para ser testigos de Jesucristo. Así que vos pedís ser lleno del Espíritu Santo para ser un testigo de Jesús. Como quisiera que en el próximo bautismo no haya 19 o 20 personas. Yo quisiera que haya 40, 50, 60. Yo quisiera que haya cada mes un bautismo. Pero no porque queremos llenar esto de gente. No nos importa tener este lugar lleno de cuerpos humanos. Lo que nos importa es que este evangelio sea predicado a toda criatura. Y el único que puede hacerlo sos vos. Porque donde vos vas, llevas la persona de Cristo. Y esto es lo necesario. Y por último, mira todo lo que hace Jesús en el presente, ¿no? Nos permite que vivamos con Él para siempre. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que la promesa bíblica es la promesa de la eternidad con Jesús. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, sobre todo desde el capítulo 21 y 22, habla permanentemente el trono de Dios y el Cordero, el trono de Dios y el Cordero, el trono de Dios y el Cordero, dice una y otra vez, porque Jesús es eterno. Porque Jesús es el que hace todo esto en nosotros. Porque Jesús es el que va a estar con nosotros todos los días. Jesús está todos los días acá, pero con Jesús vamos a estar toda la eternidad. ¿A cuántos les hace bien Jesús? Decir al de al lado, qué bien que me hace Jesús. Qué bien que me hace Jesús. Al punto que nos permite estar con Él. Cerra tus ojos por un momento. Tremendo. Pagó por nuestros pecados. Es nuestro Señor. Habita en nuestro interior. Transforma nuestras vidas. Nos da vida eterna. Nos permite representarlo en esta tierra. Pero también nos habilitó para que en el futuro estemos con Él para siempre. Con razón el apóstol Pablo dijo,
el que no ama al Señor Jesús sea anatema. El que no ama a Jesús está frito, porque Jesús es todo. Quiero hacer una invitación en esta mañana. Capaz que hay alguno que todavía no rindió su vida a Jesús. No tomó estos beneficios de Jesús. Y hoy tenés la oportunidad. Así como Jesús dio el puntapié inicial en la cruz, y la cruz tuvo una fecha en la historia. Esa fecha se recuerda aproximadamente en la Pascua. Así tiene que haber una fecha en la que vos digas: yo quiero que estos beneficios de Jesús sean para mí. Yo los tomo por la fe, yo confío en Jesús. Esto es entregar la vida a Jesús. No llegué a ver a todos los que hoy llegaron por primera vez, pero capaz que estás viniendo hace rato y todavía no tuviste un momento en tu historia en el que dijeras: yo quiero aceptar los beneficios de Jesús por primera vez y para siempre. Si alguien quiere hacerlo en esta mañana, simplemente tiene que levantar la mano y simplemente recibirlo por fe. ¿Alguien quiere hacerlo? Dios te bendiga ahí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga aquí adelante. ¿Alguien más? Ahí atrás, Dios te bendiga, por allá atrás, Dios te bendiga. Dios te bendiga por ahí. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Viví con Jesús, caminá con Jesús, experimentá la presencia de Jesús, invocá el nombre de Jesús, que quiere decir acudir a Jesús. Señor, queremos agradecerte muchísimo por ser nuestro dueño, por habernos lavado nuestros pecados, por haber transformado nuestras vidas, por habitar nuestro interior, por permitirnos ser tus testigos, pero por sobre todo por prepararnos una morada para que estemos en la eternidad para siempre con vos. Señor, esta vida no tiene nada de aburrido con vos. Gracias por aquellos que hoy por primera vez invocan tu nombre. Yo te pido que los bendigas, que empiecen esa vida espiritual desarrollándose y caminando por ese camino que preparaste. Pero te pido, Señor, por mí y por todos los que estamos invocando tu nombre, que cada día nos aferremos más a estos beneficios para ser realmente santos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas una semana maravillosa y camina con Jesús.